días a todos ustedes que están escuchando en esta mañana. Que Dios pueda bendecirles grandemente. Y en esta oportunidad, como todos los martes, vamos a estar compartiendo una reflexión de la palabra del Señor. Y el título de esta reflexión, como habrán visto, es Aviva tu obra, la obra de tus manos. Y para eso vamos a leer un pasaje bíblico en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Esta fue la oración, la petición y el anhelo que tenía Habacuc ante Dios. Esta frase que muchas veces nosotros conocemos y que la hemos visto plasmada o la hemos entonado en canciones, en alabanzas, en diferentes oportunidades. Habacuc fue uno de los profetas menores, quien es reconocido también por quejarse y dolerse de la injusticia y de la maldad. Él le reclamaba a Dios por qué él tenía que ver tanta impiedad, tanta maldad, tanta injusticia. Y a pesar de que el Señor ya había respondido antes de alguna manera a la queja de Habacuc, el Señor había respondido diciéndole en un momento que el justo por su fe vivirá, por confiar en Dios, en el Señor viviría, o que él debería vivir confiando en Dios. Sin embargo, en el capítulo 3, Habacuc hace una oración con cierta insistencia. Y él dice allí: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero ¿qué quería en realidad Habacuc? ¿Con qué él estaba insistiendo delante de Dios? Y dice este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión en medio de tu enojo. Habacuc quería que Dios mostrara los mismos hechos portentosos que mostró en un momento, en algún pasado, para probar a su pueblo que Él era Dios y que Dios estaba con ellos. Habacuc quería que Dios respondiera de alguna manera haciendo algo por su situación, haciendo algo por la situación externa que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, Dios avivó una obra en Habacuc. Dios respondió la oración de Habacuc, pero no como quizás Habacuc pensaba o lo imaginaba. Dios avivó una obra en Habacuc y no fue específicamente una obra externa, sino que Dios avivó la obra interna, una obra interna en Habacuc. Dios se presentó ante Habacuc de tal forma que al terminar el pasaje bíblico, al terminar el escrito del libro, él termina hablando y diciendo: aunque no sucedan estas cosas, aunque no sucedan estas otras, aunque no haya producción o falten algunas cosas, falten cosas por aquí, por allá, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él dice: Jehová es mi fortaleza.
Pareciera como una resignación por parte de Habacuc. Sin embargo, lejos de eso, más que una resignación, fue un avivamiento de la obra interior en el corazón de Habacuc. Habacuc comprendió que si Dios estaba presente, eso era todo lo que necesitaba, era todo lo que importaba. Si ese Dios que se había revelado a Habacuc como el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, omnisciente, el Dios todopoderoso que había hecho todas esas obras poderosas, si ese Dios estaba con él, si ese Dios lo salvaba, eso representaba todo. Eso era suficiente para que Habacuc pueda alegrarse y que pueda tomar fortaleza en el momento que estaba viviendo. Eso era más importante que cualquier cosa. Dios tiene una obra que hacer, una obra que restaurar, que reformar, que reavivar. Y esto es lo que muchos llamaron como la obra de sus manos. Y dice Salmos capítulo 138, versículo 8, allí dice Salmos capítulo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por mucho tiempo, muchas personas han romantizado este pasaje bíblico, diciendo que el Señor tiene un plan para mi vida, el Señor cumplirá su plan, y haciendo referencia en realidad a planes propios, planes personales, deseos personales, anhelos que se encuentran allí en el corazón, diferentes deseos de tomar diferentes caminos en lo que respecta a esta vida física, a esta vida terrenal. Hoy incluso muchos creyentes, y esto se ve muy comúnmente en la cristiandad de hoy, el decir: soy una obra maravillosa de Dios, el Señor me ama, Dios me ama tal como soy y Él cumplirá sus planes en mí. Y esto lo han ido traduciendo, lo han ido traspasando, lo han ido transmitiendo a diferentes personas, a personas no creyentes, hablando de cosas que están muy lejos de lo que el salmista quiso decir en realidad. Dios nos creó, somos obra suya, somos obra de sus manos. Y si Dios nos creó, claro que estamos en sus manos, claro que somos obra suya. Sí, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Pero el propósito de Dios, el propósito que describe allí el salmista, es hacernos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene luego de salvarnos, es transformarnos y hacernos a la imagen de Jesús. Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Somos obra de Dios, estamos en las manos de Dios, luego de que Él nos ha salvado, nos ha lavado con su sangre, nos ha redimido. Y Dios también desea poder transformarnos. Estamos en sus manos para ser transformados, como dice este pasaje bíblico. Dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El salmista David anhelaba eso cuando dijo, no abandones la obra de tus manos. Que Dios no abandonara esa transformación que el salmista anhelaba tener, el poder ser transformado, que su corazón siga pareciéndose más al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si hemos conocido a Jesús y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra vida cambia. Comienza el proceso de transformación de la obra interna y también se traslada hacia lo externo. Comienza esa transformación de la obra en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4 versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente dice: Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. El apóstol Pablo sufría mucho porque anhelaba que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Anhelaba que los creyentes fueran pareciéndose cada vez más y cada día más a Jesús. Ese era uno de los propósitos por los cuales Pablo predicaba y continuaba allí su ministerio e insistía allí predicando la palabra de Dios. Y la motivación también era de que los creyentes puedan seguir su proceso de transformación, que los creyentes puedan parecerse cada día más a Cristo Jesús. Y la Biblia misma apunta a todo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Uno de los propósitos de la Escritura también es la transformación de nuestras vidas. Ella nos dirige, nos muestra a Jesús, nos muestra cómo es Jesús, quién es Jesús realmente para ser también como Jesús. La pregunta es si lees la Biblia para ser más como Jesús, si lees la Biblia con la intención de aprender de Jesús. Dios no es un satisfactor de nuestras necesidades,
Dios no es solamente eso, no debemos tomar a Dios como un satisfactor de nuestras necesidades al leer la palabra de Dios, sino que debemos leerla con un anhelo, con un deseo de encontrar a Jesús, de saber quién es realmente Jesús y de ser más como Jesús. Hoy en día es muy popular la frase: el amor de Dios no te pide, el amor de Dios no te exige que cambies. Yo me pregunto, de acuerdo a todo esto, ¿de dónde sacaron eso? La puerta, eso es una puerta, una idea proveniente del mismo infierno y que encamina también hacia el mismo infierno. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15 en la traducción en lenguaje actual dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Y en otra traducción, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: el amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por todos. Dice: Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos. Estas personas, este grupo de personas, de supuestos creyentes que emiten este enunciado, que quiere creer esta mentira, sacando de contexto todo lo que significa el amor de Dios, en realidad no tienen nada del amor de Dios en sus vidas. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice la primera parte de este pasaje, dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y otras traducciones dicen que viven de acuerdo a sus equivocados criterios, que viven ciegos y confundidos según pensamientos inútiles. Y después dice que según eso se largan a vivir la vida como realmente quieren. Y dice allí el escritor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad
que está en Cristo Jesús, entonces despojados de la manera de vivir, de la pasada manera de vivir, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Los supuestos creyentes que creen que Dios no exige cambios, que Dios no hace transformaciones, que Dios no exige transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de vivir. Se les hace una pregunta: ¿han oído de Jesús? ¿Han aprendido de Jesús? ¿O de dónde aprendieron eso? Ya que la palabra de Dios dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le hemos oído, si en verdad hemos sido enseñados por Él, debe haber transformación en nuestra vida. El pecado se confiesa, se abandona y nuestra vida va transformándose de día en día y nos vamos pareciendo más a Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y estos eran algunos. Otras traducciones dicen parecido, dice, algunos de ustedes eran así. Y la pregunta para estas personas que avalan y dicen que Dios no exige transformación, la pregunta es: ¿estos eran ustedes o siguen siendo ustedes? El Señor Jesús perdona nuestros pecados, nos lava, pero exige transformación de nosotros, exige abandono de esos pecados. Hemos sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo y debemos ser transformados por Él. Los que son obra de sus manos son transformados por Jesús. El salmista David oraba y anhelaba eso. Y Habacuc vivió una transformación en su modo de ver las cosas, en su modo de pensar las cosas. ¿Cómo está la obra de sus manos en tu vida? Quizás necesitas pedirle perdón al Señor por haber creído esta mentira de que Dios no exige cambios, o que el amor de Dios no te exige ningún tipo de cambio, ningún tipo de transformación, ningún tipo de abandono. Sin embargo, la Biblia misma está lleno de instrucciones acerca de cómo seguir a Jesús, de cómo debemos abandonar nuestra propia manera de vivir y seguirle a Él, siendo transformados a su misma imagen. Y este es el propósito, el plan de Dios también con nuestra vida. ¿Cómo está la obra de sus manos? Está siendo transformado, está siendo avivada la obra del Señor en tu corazón, en tu vida, o está parada esa obra, estás creyendo esa mentira o estás viviéndola. Quizás sabes que
debes abandonar el pecado, que debes dejar de practicar ciertos pecados. Lo tienes en tu mente, lo sabes, pero con tus actos niegas eso. Con tus actos niegas que hay que ser transformados para estar más cerca de Jesús. Podemos orar y que nuestra oración también pueda ser como la de Habacuc. Habacuc quería que hubiera una transformación externa allí, que se avivara, que Dios pudiera renovar sus hechos del pasado, creyendo que así podía suceder algo en el corazón de las personas. Sin embargo, Dios cambió el corazón de Habacuc y eso es lo que Dios quiere hacer también, que haya arrepentimiento, que haya cambio de actitud, cambio de mente, una vuelta misma hacia Dios, hacia su palabra. Podemos orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque también guías nuestras oraciones, Señor. Jesús, en esta mañana, en este momento, queremos pedirte, al igual que Habacuc, quizás estamos igual que él, Señor, pidiendo algún tipo de cambio, quejándonos de todo lo que sucede, de todo lo que vivimos, y necesitamos que avives la obra en nuestro interior, la obra de tus manos. Jesús, quizás hay personas que están pensando muy erradamente, Señor, de que tu amor no nos obliga, que tu amor no nos exige transformación. Señor Jesús, pero eso es una mentira que viene del mismo infierno y que también nosotros con nuestro ego, con nuestro corazón engañoso, la avalamos, Señor. También nos sirve, Jesús, esa idea, también nos aferramos a ella, porque no exige ningún cambio por parte nuestra. Señor, pero ayúdanos. Si queremos estar más cerca de ti, si queremos, Jesús, cuidar nuestra salvación también, si queremos cuidar tu presencia, si queremos, Señor, estar cerca tuyo, ser más como tú, debe haber transformación, cambio en nuestra vida. Señor, que tú avives la obra de tus manos, que no la abandones, Jesús, que no la abandones, Señor. Ponemos como el salmista nuestros deseos, nuestros anhelos en tus manos, Señor. Jesús, que tú cumplas con lo que tú quieras, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has escuchado esta reflexión y quieres también comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de Facebook, también la página de la iglesia Filadelfia. Allí puedes contactarte con nosotros, también puedes ver las otras transmisiones, los otros mensajes que hemos estado emitiendo, y deseamos que Dios haya podido bendecir tu vida con esta reflexión. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga ricamente.